un tema de cierre. Así que está ya presente el doctor Héctor Icaza, pero de verdad que muy contento. Hoy día, el día miércoles, muchos temas importantes. Vamos a compartir, ¿no?, los documentos que tengamos acá para mandarlos al grupo. Desde ya, un fuerte abrazo del Consejo Regional del Deporte de Lima Provincias. Hoy día me tocaba con algunos profesores de comunicación, de matemática en algunos colegios, y me decía, ¿por qué no se organizan ellos también como lo hacen los profesores de educación física, ¿no? Pero nosotros, los profesores de educación física, siempre estamos liderando en todos lados, ¿no? Siempre es el profesor de educación física el que está atento a la jugada, como le decimos nosotros siempre. Desde ya, darle un fuerte abrazo a todos, colegas. Ya se acerca la apertura del año escolar y nosotros continuamos acá aportando esa semilla. Voy a presentar a nuestro maestro Hilder Molina para que pueda presentar al doctor Héctor Icaza. Adelante, Hilder. Bueno, cordial saludo, mis queridos Luis Daniel Vaca Guzmán. Primero, darte gracias a ti por esta maravillosa invitación, por contar con el grupo Sport International. Nuestro querido doctor Héctor Icaza hace parte de este maravilloso grupo. Y voy a presentarle la hoja de vida del invitado con un tema maravilloso que yo creo que para muchos es un tema nuevo, la filosofía de la educación física. Por favor, tomen apuntes, saquen de dónde para que esté apunte con todo. Voy a presentar la hoja de vida de nuestro maravilloso invitado de esta tarde. Muy bien, doctor Héctor Icaza Campa, mexicano, doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad del Deporte de Baja California, Campus Tepic, maestro en Educación Física por la Universidad GMCA, especialidad en Educación Deportiva y Prácticas para la Salud por la UNAM, maestro en Enseñanza Superior de la ENED Aragón. Tiene estudios de posgrado en el Instituto de Cultura Física en Moscú, Rusia. Curso de especialidad en Cuba, profesor y licenciado en Educación Física. Presidente del Colegio Colimense de Educación Física, profesor por horas de la Universidad de Colima, docente de maestría en la ESEP, Ciudad de México, en Puebla, Michoacán. Catedrático de la ESEP por más de 30 años. Tiene un reconocimiento mundial por la Federación Internacional de Educación Física, FIED, por la labor destacada de la educación física, un gran investigador, tiene libros escritos, promotor de la educación física a nivel nacional, internacional y, por qué no decirlo, mundial. La verdad, es todo un placer, maestro, tenerlo aquí, y Lima, Perú, le da la bienvenida y está en su casa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Bueno, pues vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla. Veamos. Ahí la tienen a la vista. Si me apoyan, si ya se ve. Perfectamente, maestro, perfectamente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la filosofía de la educación física y quiero comentarles algunas cuestiones al respecto antes de iniciar la presentación en sí. Este tema de la filosofía, pues me empezó a gustar desde que recibía mi clase de filosofía en la Escuela Nacional de Educación Física, pero que era una clase de filosofía general, no era una clase de filosofía de la educación física. Y a partir de entonces me nació la inquietud de saber por qué no nos enseñaban filosofía de la educación física. Lo tradicional era que nos enseñaran acerca de los grandes filósofos griegos y algunos filósofos de más actualidad. Mas, sin embargo, pues no, nunca nos enseñaron sobre filosofía de la educación física. Fue por esta razón que me empecé a interesar en el estudio de esta maravillosa ciencia que es la filosofía. Y empezamos a construir en lo personal algo acerca del tema de la filosofía de la educación física. Empecé a investigar si había algunos libros, algunos documentos escritos sobre el tema. Hace muchos años encontré dos publicados en Estados Unidos, uno que se llama
el proceso de la filosofía de la educación física, que después se publicó una nueva edición también allá en Estados Unidos. Y recientemente encontré un libro publicado sobre un tema específico, que es el de la epistemología de la educación física, por un autor guatemalteco, si mal no tengo ahorita, si no me falla la memoria en este momento. Entonces, a partir de esto, y dado que cuando estaba buscando tema para hacer mi tesis doctoral, uno de los aspectos que más me llamaban la atención era la problemática acerca de poder conocer cuál era el objeto de estudio de la educación física, y que, como iremos mencionando más adelante, pues forma parte del trabajo de la epistemología. Y es así como surge nuestra investigación como tesis doctoral, y posteriormente la publicación del libro que aparece ahí en pantalla, que se llama Filosofía de la Educación Física, que publicamos hace 2 años. Pues ahí son algunos de los antecedentes de cómo fue nuestra incursión en este tema. Quiero a partir de ahí empezar con esta frase de Roger Burke, que precisamente tomo de ese libro del proceso de la educación física, que fue publicado allá por los años 60 en Estados Unidos, pero que me parece que es una magnífica forma de introducirnos al tema. Y dice así: las actividades de educación física son tan biológicamente expresivas, tan satisfactorias estéticamente, emocionalmente tan absorbentes, tan expresivas y simbólicas, que la mayoría de los educadores físicos se sienten, y yo aquí le agrego, nos sentimos totalmente realizados antes de poder desarrollar una filosofía organizada de nuestra profesión. Y efectivamente, todos los que hemos estado en un patio escolar trabajando con los niños y jóvenes, realmente nos sentimos realizados al ver el desempeño de nuestros alumnos. Y quizás, de alguna manera, siguiendo la idea que nos marca aquí Roger Burke, esto ha generado que no nos preocupemos por escribir acerca de la filosofía de la educación física. Pues bien, después de esto vamos a presentarles aquí los temas que vamos a desarrollar. Por un lado, vamos a hablar sobre conceptos generales sobre la filosofía, la cosmovisión, la antropología filosófica y el concepto de hombre. También señalaremos la educación física como una dimensión de la educación integral y la filosofía de la educación física, y la forma en cómo todo esto está íntimamente relacionado desde el punto de vista de la propia filosofía. Asimismo, hablaremos muy brevemente sobre el objeto de estudio de la educación física que nosotros construimos a partir de este interés que yo tuve cuando empecé a diseñar mi trabajo de investigación del doctorado. Esa va a ser una primera parte de nuestro desarrollo. Una segunda parte es propiamente ya tocar las principales ramas de la filosofía, pero tratando de darles ya una relación directa con nuestro campo de trabajo. Así tenemos entonces que vamos a hablar sobre la axiología de la educación física, la teleología, la epistemología, la estética, la ética y la lógica de la educación física, para finalmente hacer algunas conclusiones y dejar espacio para sus preguntas y comentarios. Otra frase muy interesante que también me llamó mucho la atención es del famoso pedagogo suizo Juan Jacobo Rousseau, que nos dice: nuestros primeros maestros de filosofía son nuestros ojos, nuestras manos y nuestros pies. Vean nada más de qué manera nos introduce Juan Jacobo Rousseau en el tema de la filosofía, y que rara vez tomamos conciencia de ello. Y vamos a ver esto un poquito más adelante cuando hablemos acerca del significado del término filosofía. Vean esta frase que dice y vamos a irla asociando con este concepto de filosofía. Y empezamos precisamente remarcando esta parte. La filosofía es la capacidad de asombro.
que tiene el ser humano y que nos permite preguntarnos a nosotros mismos qué son las cosas, por qué son de esa manera, cómo es que suceden, para qué son así. Lo que nos lleva a analizar y reflexionar acerca de los fenómenos de la naturaleza y de las propias acciones del hombre para tratar de encontrarles una explicación y darles un sentido que les satisfaga y que se justifiquen hacerlas parte de la vida misma. Y por otro lado, queremos agregar una definición del concepto de antropología filosófica. Pero antes, quiero retomar esa parte de la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque se dice que la filosofía surge precisamente de esa capacidad de asombro que tenía el ser humano primitivo cuando todo le llamaba la atención. ¿Por qué era de día? ¿Por qué era de noche? ¿Por qué llovía? ¿Por qué había truenos? ¿Por qué era la tierra como era? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa serie de cosas que eran novedosas para uno y que lo siguen siendo para uno en la actualidad, desde que es un niño, que todo nos asombra, es por eso que surge la filosofía. En cuanto a la antropología filosófica, Gutiérrez nos dice que es la parte de la filosofía que estudia las condiciones de posibilidad del fenómeno humano, es decir, que nosotros somos los únicos seres vivientes que tenemos capacidad de reflexionar acerca de nosotros mismos, es decir, estudiar al ser humano en cuanto tal. Qué interesante esta parte. También nosotros manejamos esto. Entendemos por filosofía de la educación física a la parte de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de los conocimientos, saberes y acciones que se producen al interior de la práctica de la educación física. Lo que decía ahí Roger Burke, ¿sí? Que a veces no nos damos esa libertad de reflexionar acerca de nuestra propia práctica profesional. Es decir, reflexionar sobre la práctica del ejercicio físico y los efectos que éste provoca en el ser humano. Por otro lado, decíamos que íbamos a hablar acerca de la educación física como una dimensión de la educación integral. Y así se maneja en nuestro país, por lo menos, y creo que en muchos países más, el concepto de educación integral como un concepto global o totalizador, en donde comprendemos que esta educación integral lo mismo se refiere a una educación física que a una educación intelectual, o a una educación moral o cívica, a una educación artística, una educación psicológica, una educación tecnológica y muchos otros tipos de educación que en su conjunto integran a este concepto que nosotros manejamos como educación integral. Todos estos elementos que estamos mencionando aparecen en nuestro libro de Filosofía de la Educación Física, que está a su disposición de manera gratuita a través de nuestros colegas de Perú y de Colombia. Por otro lado, tenemos aquí la imagen de dos personajes que han influido mucho en el tema de la educación física en lo siguiente. Tanto Benjamin Bloom como Anita Harrow desarrollaron una taxonomía, es decir, una clasificación en el campo de las ciencias de la educación y de la educación física, con el propósito de jerarquizar los objetivos educativos, estableciendo para ello, en el caso de Bloom, tres dominios fundamentales que todo mundo conocemos: el dominio de información, el dominio de procedimental y el dominio psicomotor. En tanto que Anita Harrow menciona 6 niveles de desarrollo, desde los movimientos reflejos, está ahí en portugués esa parte, movimientos fundamentales básicos, movimientos de percepción, actividades físicas, movimientos hábiles y comunicación no discursiva. Y en educación física, estos dos autores son los que más nos acercan y hoy seguimos manejando muchas de sus taxonomías y de sus conceptos. Por otra parte,
Nosotros consideramos el objeto de estudio de la educación física al ejercicio físico, al cual lo definimos de la siguiente manera. El ejercicio físico es todo movimiento, forma de actividad física o acto motor que realiza el ser humano de manera consciente, producto de la reflexión y con una intencionalidad educativo-formativa, es decir, una intención pedagógica. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, hicimos en nuestra investigación doctoral un estudio de los últimos 75 años acerca de los autores que habían escrito sobre este tema de el objeto de estudio de la educación física, de los cuales logramos clasificar, hacer una agrupación de 16 diferentes objetos de estudio que manejaban en sus propuestas a lo largo de estos 75 años. Y poco a poco, a través de este proceso de hermenéutico que utilizamos dentro de nuestra investigación, fuimos decantando hasta poder concluir que es efectivamente el ejercicio físico el objeto de estudio de la educación física. Mencionar aquí que normalmente en este tipo de trabajos para determinar el objeto de estudio se habla de que hay un objeto material y un objeto formal. Pero en el caso de todo lo que investigamos, vimos muchas coincidencias de muchos de los autores revisados acerca de lo que nosotros después identificamos como objeto material al cuerpo y al movimiento. Y finalmente derivamos en el objeto formal, que es el ejercicio físico. ¿Cuál es la principal diferencia que se va a dar en cuanto al concepto de actividad física con el de ejercicio físico? ¿Y por qué decimos que es el ejercicio el objeto de estudio y no la actividad física? Bueno, porque porque el primero, el ejercicio, tiene una intencionalidad educativa, que es lo que lo va a distinguir precisamente de la actividad física. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de movimiento, cualquier actividad, ya sea como caminar, como barrer, como lavar, que son actividades físicas, pero que no tienen esa intencionalidad educativa formativa que los distingue a los ejercicios físicos. En cuanto a el concepto de cosmovisión, es decir, la visión del mundo que se tiene o la visión de sociedad que se tiene desde el punto de vista filosófico, nosotros para el caso de la educación física decimos que esta concepción del mundo es el humanismo entendido como la ubicación del hombre como centro de nuestra atención y estudio. Y desde el punto de vista filosófico, entonces, en el campo educativo y específicamente en la educación física, tenemos al centro de nuestra investigación al ser humano. En esa misma línea y siguiendo esta rama de la filosofía que es la antropología filosófica, se maneja el concepto de hombre, donde nosotros entendemos a este concepto como una unidad o totalidad, es decir, es un ser integral en tanto en cuerpo como mente y espíritu. Y este es un punto central en nuestro trabajo de la educación, de la filosofía de la educación física, porque tradicionalmente se manejaba una separación o un dualismo, el famoso dualismo cartesiano, y que empezó con un dualismo platoniano, cuando decía que el cuerpo era la cárcel del espíritu, y que después René Descartes maneja como que el cuerpo es la res extensa, en tanto que la mente era la res intensa o la forma en cómo se les sobrevaloraba a la mente por encima del cuerpo, dándole un papel secundario y prácticamente que le estorbaba. Entonces de ahí nosotros rompemos con esta concepción del hombre fragmentado y hablamos de la concepción del hombre como unidad o totalidad. Y por eso decía René Descartes, pienso, luego existo. Y en este caso, no necesariamente es así, tanto que hay un autor, un filósofo, que dice que él escribe un libro que se llama El error de Descartes, que es Antonio Damasio quien escribe ese libro, donde critica precisamente esta separación que hace René Descartes sobre el hombre dividido entre cuerpo y mente. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de esta primera parte, que nos hemos ido un poco rápido?
pero que considero vamos a tomar más tiempo para la segunda. En primer lugar, la filosofía, decíamos, es el arte de analizar y reflexionar sobre todas las cosas para encontrar el fin último de estas. Y esto lo iremos tocando cuando hablemos de la teleología. El humanismo es la forma de ver al mundo que manejamos desde la educación física. Basados en la antropología filosófica, nosotros concebimos al ser humano como unidad o totalidad. Asimismo, la educación física afirmamos que es una dimensión de la educación integral que se encarga de estudiar el desarrollo físico del alumno. También decimos que la filosofía de la educación física es la reflexión sobre la práctica del ejercicio físico y los efectos que provoca en el ser humano. Y finalmente cerramos esta primera parte afirmando que el ejercicio físico es el objeto de estudio de la educación física. Bien, ahora pasamos entonces a las ramas de la filosofía más comunes que se conocen y que iremos señalando algunas cosas particularmente sobre cada una de ellas. Empezamos con la axiología de la educación física. La axiología de la educación física marca como sus principales valores educativos a la vida, la salud, el ejercicio físico sistemático y la formación para fomentar entre nuestros alumnos su desarrollo físico de habilidades y destrezas y mejora de la condición física. Aquí entramos directamente ya al tema de la educación física o de la filosofía de la educación física en esta primera rama. La axiología, que se encarga del estudio de los valores y particularmente, y retomando a un autor de nombre Juan Manuel Villalpando, de origen mexicano, que nos dice que esos valores, a ello él les llama vitalismo, y hace un análisis muy profundo y muy interesante acerca de esta cuestión de los bienes, de los valores, y particularmente de ahí derivamos que los bienes educativos y valores educativos, en este caso, para la educación física, son la vida, donde él mismo nos señala que el primer aspecto o el aspecto más importante del ser humano es la vida, porque sin ella no hay nada más que hacer. Y a partir de ella nos habla de la importancia de la salud para mantener una buena calidad de vida, y nosotros ya lo relacionamos con la participación del ejercicio sistemático dentro de este proceso de mantenimiento y conservación de la salud y de la vida, pero también dentro de la formación integral del ser humano como tal, ya ubicándolo en el campo educativo. Por el otro lado, respecto de la teleología de la educación física, se dice que ésta estudia los fines que se persiguen. La teleología es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de estudiar y analizar las causas, los propósitos o fines que busca un individuo u objeto. La teleología explica el universo en su totalidad en términos de causas finales para explicar aspectos relevantes del universo o de la sociedad. ¿Qué persigue la educación física como fin último, como este aspecto teleológico? Pues de acuerdo a los autores que revisamos para este trabajo, nos dice que persigue 4 cosas. Primero, la educación integral del ser humano, y aquí en congruencia con lo que hablábamos acerca de que la educación física es una dimensión de la educación integral. Segundo, la formación humana, que va en íntima relación. Algunos autores nos hablan de que la educación es el proceso y la formación es el resultado. La tercera cosa que persigue la educación física como fin último son los valores vitales, es decir, la vida misma. Y cuarto, el perfeccionamiento físico. El fin último, ahora sí que a fin de cuentas, es el perfeccionamiento. Entonces se nos dice que la educación física persigue como fin último la formación humana en todos sus aspectos. El fin último que persigue el ser humano en su formación es su perfeccionamiento. Siguiendo en esta línea de la teleología, compartimos lo que Novikov, un autor soviético, nos dice al respecto. La finalidad de la educación consiste en lograr el desarrollo armónico e integral del hombre,
y prepararlo para el trabajo creador y la construcción de una sociedad más justa. Y en ese mismo orden de ideas, y buscando dar continuación a este punto, encontramos lo que Novikov nos indica como las tareas específicas de la educación física, y que ya habíamos nosotros manejado en nuestra presentación anterior acerca de los aprendizajes fundamentales. Estas primeras tareas o estas tareas específicas de nuestra profesión son el aprendizaje de las acciones motrices, la educación de las capacidades motoras o capacidades físicas y la formación de las cualidades volitivas, es decir, de la fuerza de voluntad que vamos desarrollando en nuestros alumnos durante la práctica del ejercicio físico. Y a su vez nosotros agregamos a estos tres otras tareas que consideramos de igual valor e importancia. Y otra vez aquí ya estamos haciendo referencia implícita al tema de la axiología. Crear el placer por el ejercicio. Una persona que disfruta lo que hace, lo va a querer seguir haciendo. Desarrollar el hábito del ejercicio para toda la vida y que eso lo va a encaminar a este proceso de perfeccionamiento físico y de salud, por supuesto. Y tercero, promover el desarrollo físico de los educandos. ¿Por qué? Porque a través de ese desarrollo físico es como vamos a mantener una salud adecuada y una calidad de vida. En cuanto a la epistemología de la educación física, tenemos lo siguiente. Esta es la rama de la filosofía que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. Etimológicamente, esta palabra está compuesta de dos términos. Primero, episteme, que significa conocimiento, y el segundo, que es el logos o estudio. Es decir, que la epistemología se entiende como el estudio de cómo se produce el conocimiento, cómo producimos o creamos el conocimiento. Y se encarga la epistemología de tres cosas. Primero, examinar al propio conocimiento y sus límites. Segundo, evaluar las metodologías a través de las cuales accedemos a ese conocimiento. Y tercero, reflexionar sobre las diferentes corrientes epistemológicas que existen en la creación de todo conocimiento y en toda ciencia. Y esto es muy importante. Se dice que la epistemología, así como la filosofía, son los orígenes o los antecedentes de la ciencia actual. Para nuestro caso, la epistemología de la educación física se encarga de estudiar los conocimientos que existen en torno a la propia educación física y la relación de estos con la práctica, de cómo se construyeron estos conocimientos, cuál fue su origen y cómo se están manejando en la actualidad. Se pregunta también cómo se construyó el objeto de estudio, la metodología o las metodologías que se emplean y su cuerpo de conocimientos mismos. Y esta parte es muy interesante porque es la que nos permite identificar algunas cosas que los teóricos de la ciencia establecen como condiciones para poder identificar a algún aspecto del conocimiento humano como ciencia. Y que, bueno, eso ha sido un gran debate a lo largo de la historia con relación a la educación física, si esta es una ciencia o si no lo es. Para nosotros sí lo es, y por aquí vamos a ir mencionando lo siguiente. Un autor español, Vicente Pedraz, considera que la epistemología de la educación física tendría dos tareas principales. Primero, determinar las ciencias y disciplinas que configuran el campo pedagógico de la propia educación física. Y dos, formular una teoría general o un contorno filosófico que permita, por una parte, definir el concepto de educación física, organizar todas las aproximaciones que se produzcan en este campo del saber. Un tercer punto, alcanzar un consenso terminológico que facilite la investigación y el estudio. Y estos tres elementos que se manejan en la formulación de la teoría general son muy importantes porque se ha trabajado mucho en ellos, aunque no hemos llegado a consensos totales. Creo que sí hemos avanzado lo suficiente como para podernos atrever a decir que la educación física ya es una ciencia. Estos autores, Baena, Granero, Gómez y el propio Pedraz,
comentan la existencia de 4 tendencias desde el punto de vista de la epistemología de la educación física. La primera nos dice que la educación física no tiene un estatus científico, que no es una ciencia, sino un elemento más que aparece en la cultura y en la escuela. Una segunda tendencia en donde se considera que la educación física está en un estado precientífico, llegando a ser ciencia en un futuro próximo, y ya estamos en este futuro próximo, cuando cumpliera los siguientes requisitos, y esto es muy importante de señalar. Primero, tener un cuerpo científico amplio, sistemático y coherente, el cual, tras muchos cientos y miles de años, hemos logrado acumular, sistematizar y organizar este cuerpo científico amplio, y considero que hoy en día las neurociencias nos han venido a ayudar mucho para darle este sólido sustento científico a la educación física como una ciencia. Segundo, tener un campo de estudio propio, es decir, un objeto formal propio, nuestro objeto de estudio, que ya lo hemos definido, siendo el distinto este de otras ciencias. Por ejemplo, cuando se decía en el estudio que hacíamos del objeto de estudio, que el objeto de estudio era el movimiento, no podía ser en el sentido de que otras ciencias también lo manejan como su objeto de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la biomecánica, tiene como objeto de estudio el movimiento del ser humano, o como en el caso de la antropología, que tiene como objeto de estudio al cuerpo o al ser humano, pero desde el punto de vista corporal. Y así por el estilo, por lo tanto, necesitábamos ir definiendo con la mayor precisión posible este objeto formal para tenerlo el propio objeto de estudio. La tercera tendencia que hablan estos autores es la que considera que la educación física tiene un carácter científico, pero que está encuadrada dentro de otras disciplinas, que pueden ser la pedagogía, la medicina, la fisiología, etc. Y si bien es cierto que la educación física abreva de todas estas ciencias, también es cierto que ya adquirió un nivel de autonomía y de especificidad propio que la hacen considerarse ya una verdadera ciencia. Y la cuarta tendencia que hablaban estos autores es aquella que nos dice que se considera que la educación física es una ciencia independiente, cual su característica es la especificidad, y es de lo que hemos estado hablando en este momento. Es así como podemos entonces afirmar que la educación física como ciencia se ha construido a lo largo de más de 3.000 años, en donde su recorrido histórico, cultural y epistemológico aparece registrado en una gran diversidad de textos. Entre otros, se cita lo que menciona Novikov al respecto. La educación física surge gracias a 2 tipos de causas, una causa objetiva y una causa subjetiva. La causa objetiva del surgimiento de la educación física fue la condición de la vida material de la sociedad, y hablaba el autor en este sentido de la sociedad primitiva, y parcialmente debido a la caza. ¿Por qué? Porque era una de las principales actividades de supervivencia que tenía, y por lo tanto todos los miembros del clan tenían que tener un cierto grado de desarrollo físico y de condición física para poder sobrevivir. Y esto se le daba gracias a la actividad de la caza, que era una actividad física y que en esa época se aprendía por imitación, más que por educación o por la intención de enseñarles unos a otros. Era simple imitación. En tanto que la causa subjetiva de la educación, del surgimiento de la educación física, es el desarrollo de la conciencia social del hombre, ya que la actividad del hombre es consciente y su acción tiene un carácter reflexivo. Y esto ya nos introduce nuevamente en el tema de la filosofía, cuando hablamos de la toma de conciencia, cuando hablamos del carácter reflexivo que tiene el hombre. Y es entonces cuando este hombre empieza a pensar, a reflexionar acerca de por qué nos movemos, de qué manera podemos aprender más fácilmente a mover o a desarrollar ciertas habilidades que queremos que las nuevas generaciones desarrollen. Por lo tanto, la educación física es el resultado del desarrollo de la sociedad y sus relaciones concretas, producto
tanto de la actividad laboral como también de su modo colectivo de existencia, por lo que la función social de la educación física, y sigue siendo la misma hasta el día de hoy, es la de mejorar la salud de la población, promover el perfeccionamiento físico y el desarrollo armónico e integral del ser humano, estando vinculada con otros tipos o dimensiones de la educación. Como ven ustedes en este párrafo, estamos abarcando muchas de las cosas que hemos mencionado en la primera parte de nuestra exposición, donde hablamos ya de aspectos también de teleología, hablamos de aspectos de axiología, hablamos de aspectos de epistemología. Resumiendo, la epistemología de la educación física es la rama de la filosofía que ayuda a construir un cuerpo de conocimientos que permite adquirir su estatus científico, a la vez que darle el reconocimiento social que es tan necesario de rescatar para nuestra profesión. Pasamos ahora a la estética de la educación física. La estética dentro de la educación física se refiere al hecho de que a través de la práctica sistemática de las diversas formas de ejercitación, el alumno desarrolla el aprecio por lo bello de las formas y movimientos que se ejecutan durante su práctica, de lo que se derivan ciertos adjetivos como que fue una ejecución con mucha gracia, con gran armonía, con buena proporción, con mucho equilibrio y fluidez en sus movimientos, entre otros aspectos. También la estética se define como la sensación o percepción de la belleza y el arte, o bien como el estudio de las experiencias y los juicios estéticos en general, donde se considera, además de lo ya mencionado, lo sublime, lo elegante, lo feo o repulsivo, lo atractivo, etc. Desde la educación física, esto también incluye a las denominadas manifestaciones artísticas del movimiento, así como también a apreciar la ejecución de todos aquellos movimientos que, al ser apreciados, despiertan en quien los ve una sensación o la percepción de eso que se denomina bello, sublime o artístico, en lo cual se manifiesta como la máxima expresión del dominio motor durante la ejecución de algún ejercicio. Asimismo, también se aprecia y valora la belleza del cuerpo y la gracia de sus movimientos. Por otro lado, Alonso y colaboradores mencionan lo siguiente a este tema de la estética en la educación física. Partimos de la premisa de que la educación física es también una educación estética. Esto se evidencia en su relación con prácticas artísticas, que de diversas maneras han estado presentes desde la conformación de la educación física, si bien de forma marginal, establece el autor, pero también con prácticas lúdicas, gimnásticas y deportivas, en donde por momentos la forma llega a primar sobre el resultado o la eficacia orgánica. Por otro lado, Olivera nos dice lo siguiente: desde el punto de vista histórico, muchas han sido las civilizaciones que han considerado al modelo del cuerpo y sus manifestaciones corporales como un valor estético de primera categoría. Incluso en algunos pueblos primitivos se ha valorado más la belleza plástica que la eficacia en las prácticas lúdicas agonísticas. Y en la imagen que tenemos ahí, pues es precisamente una de las muestras de cómo los antiguos griegos tenían mucho aprecio por la estética de los deportistas. Y tenemos lo siguiente: no son los sentidos, sino que es el espíritu el que aprehende la belleza y el que posee la experiencia de la estética del deporte. El deporte y la educación física, agregamos nosotros, es una manifestación que posee un aspecto plástico y coreográfico formidable. La estética mantiene una estrecha relación con el arte a través de la belleza, el agrado, la armonía y las emociones que provoca una obra de arte. El gusto es el instrumento que poseemos para que una obra de arte nos agrade o desagrade, nos emocione o no. Y en función de esas íntimas e intransferibles sensaciones, emitimos nosotros un juicio estético sobre aquello que observamos. Y aquí citamos este ejemplo que me agrada mucho. Cada vez que el niño entra a la clase de, perdón, ahí está mal escrito, a la clase de educación física,
y el profesor le presenta actividades que le son atractivas, emocionantes, desafiantes y satisfactorias, en esa medida el niño empieza a apreciarlas y en cuanto desarrolla las habilidades y destrezas necesarias, en esa medida es como él les atribuye el sentido de belleza y valor que cada una tiene, ya sea que las ejecute él mismo o sus compañeros. Lo importante es que empieza a distinguir una buena de una mala ejecución. Una ejecución bien realizada es una ejecución bella por sí misma, y si a eso se le agrega la satisfacción y el orgullo de haber sido capaz de ejecutarla, todo ello influye para que el alumno encuentre el sentido estético de esta actividad. Y no se diga cuando vemos un espectáculo deportivo o una de las múltiples manifestaciones artísticas del movimiento, como pueden ser la danza, el baile regional o autóctono, el deporte, las actividades circenses, los juegos tradicionales o la simple ejecución, notes eso de simple, de una jugada magistralmente ejecutada. Inmediatamente sale a relucir nuestra capacidad de asombro y con ella nuestra admiración y reconocimiento del virtuosismo de su ejecución. Ahí está la estética de la educación física, sin lugar a dudas. Pasamos ahora al tema de la ética de la educación física. Para la filosofía, la ética es la disciplina que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Otro autor nos habla acerca de que la ética es el arte de fruir el bien, es decir, de disfrutarlo, gozar con lo que se está haciendo. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. La ética trata de los actos morales considerándolos como los actos libres y conscientes de la persona, con el propósito de conseguir un bien para ser mejor. En este sentido, la ética dicta las normas de la moral que son libres y autónomas. Desde la educación física, esto tiene que ver con los aspectos del respeto a las normas de juego, a la convivencia con los compañeros, a la apreciación y diferenciación entre un acto bueno y otro malo o indebido. Por lo que, durante la práctica de la educación física, los alumnos experimentan toda esta serie de normas morales y reglas de conducta bajo las cuales se desarrollan las prácticas físicas. Como actividad humana, la ética dentro de las actividades de la educación física implica una reflexión acerca de sus valores, de los valores que se promueven desde su práctica, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo equivocado de la ejercitación física sistemática. Parafraseando a Paz, que publicó este argumento en 1993, en términos de la aplicación práctica dentro del campo de la educación física, tenemos lo siguiente. Las actividades físicas pueden servir como un espacio educativo, donde juegos sencillos preparan a niños y a jóvenes para el juego real de la vida, sin que corran grandes riesgos ante el fracaso, y donde tengan la oportunidad de aprender de sus propios errores. Tenemos la gran oportunidad de influir en la forma en cómo el estudiante concibe su actitud competitiva y cooperativa en la educación física y por ende en la vida. Tenemos también la oportunidad de enseñar a la juventud mediante el juego y los deportes, los valores morales y los principios éticos que influencien su conducta. Por lo tanto, nosotros como educadores físicos debemos ser un modelo para nuestros estudiantes, preocupándonos porque cada alumno como individuo, lo cual va más allá de que gane o pierda, sino en el desarrollo de estos valores éticos. Tenemos, pues, un papel trascendental en el desarrollo de un sistema de valores positivos, y ello requiere que asumamos un firme compromiso con los principios éticos y que despleguemos conductas que los ejemplifiquen. Pasamos finalmente, a la lógica en la educación física.
La lógica es el área de la filosofía que analiza la estructura del pensamiento, lo cual permite conocer cuáles son los medios para pensar en forma ordenada y sin error. Y esta es la base también que se maneja dentro de la ciencia actual. Pensar en forma ordenada y sin error. La lógica se propone estudiar el pensamiento, que es un objeto abstracto y subjetivo que se produce en la mente y que una vez formulado se objetiva, convirtiéndose en un instrumento del conocimiento o saber, que es el contenido general de toda creación humana llamada ciencia. Por esto, la lógica se divide en dos tipos, lógica natural y lógica científica. La lógica natural se define como la capacidad de razonar que todos poseemos desde el nacimiento, en tanto que la lógica científica se define como el conjunto de conocimientos teóricos y de técnicas que propician el perfeccionamiento de la lógica natural. Y este conjunto de conocimientos teóricos y de técnicas es lo que nos da la lógica, precisamente. De la lógica formal se derivan tres formas de pensamiento: la idea, el juicio y el razonamiento. La idea es la primera forma de pensamiento que se define como la representación mental de un objeto, sin afirmar ni negar nada de él, y es la palabra o el término su forma de expresión. Como ejemplo tenemos lo que vemos en la imagen. Es una persona sosteniendo un foco. Esa es la idea. Tenemos dos ideas. Hay la idea de persona y la idea de foco. Dice, no afirmamos ni negamos nada de esa idea. Y utilizamos la palabra persona o la palabra foco como la forma de expresión para identificarlos. La segunda forma de pensamiento es el juicio, el cual se define como la afirmación o negación de una idea con respecto a otras, y es el resultado de la actividad de analizar las ideas o palabras representando su unión o separación, y su forma de expresarlo es la proposición o enunciado. Siguiendo el mismo ejemplo, podemos decir el foco está encendido. Ahí ya estamos afirmando una situación con respecto a el término foco. También podríamos haber dicho el foco no está encendido o el foco está apagado. Entonces ya estamos expresando o haciendo una proposición o enunciado acerca de una idea. La tercera forma de pensamiento es el raciocinio o razonamiento, que es definido como la obtención de nuevos conocimientos a partir de otros ya establecidos. El raciocinio es la relación o análisis de varios juicios para poder elaborar otro. En este caso, la argumentación es la forma de expresión oral o escrita de un razonamiento o raciocinio lógico. Y aquí podríamos dar un ejemplo continuando con esto mismo del tema del foco. El foco se enciende o se apaga porque recibe una corriente eléctrica que le permite hacerlo. Entonces nosotros ya estamos argumentando por qué el foco se enciende o se apaga. ¿Sí? Un ejemplo así muy, muy simple, pero que más adelante pondremos con relación a la educación física otro ejemplo más. Lo interesante aquí es tener presentes estas tres formas de pensamiento, porque nos van a ser útiles para todo el proceso de la lógica: la idea, el juicio y el razonamiento. En la lógica se mencionaba que se estudian 4 métodos: el método deductivo, el método inductivo, el método analógico y el método estadístico, y a los cuales se agregan el análisis y la síntesis como una forma de herramienta también, dependiendo de la complejidad del fenómeno que se fuere a estudiar. Para Lora, en el 2007, existen 2 modalidades del conocimiento lógico, que se llama la lógica formal y la lógica material. La lógica formal se propone estudiar el pensamiento, conocer las variantes reales o posibles que pueda tener tanto el pensamiento como el saber mismo, y también se propone precisar las relaciones existentes entre las diversas especies o tipos de pensamiento. Mientras que la lógica material se propone estudiar el grado de verdad contenida en el conocimiento,
Recuerden lo que decíamos en esta primera parte acerca de la filosofía para pensar en forma ordenada y sin error. Y aquí cuando se habla de estudiar el grado de verdad, quiere decir sin error. Y llegar a conocer entonces los procesos racionales que conducen a la integración de las ciencias. La lógica formal es el elemento fundamental de la lógica material, y la lógica material a su vez es consecuencia de la lógica formal. Esta cualidad de transformarse progresivamente de lógica material a formal y a la inversa es significa actividad, creación, cambio, transformación, siempre con un sentido de aumento en la cantidad de saber. Cada vez que nosotros manejamos la dialéctica, y de ahí después se deriva el diálogo también, pues vamos a ir pudiendo tener la posibilidad de construir mayor conocimiento. La cualidad dialéctica pertenece a todas las ciencias, pero dentro de la lógica se presenta con mayor propiedad porque esta ciencia estudia el pensamiento por el que se conoce y el pensamiento integrante del saber en las diferentes ciencias. Uno de los aportes principales de esta ciencia filosófica es que nos permite elaborar lo que se denomina silogismos, formas más sistematizadas de la argumentación deductiva para lograr el conocimiento, en donde los silogismos, representan la estructura adecuada que permite alcanzar conclusiones verdaderas. Vamos a ver a continuación un ejemplo de un silogismo en el campo de la educación física. Todo ejercicio es movimiento. Algunos movimientos son actividad física. Algunas actividades físicas son ejercicio. Y vamos a explicarlo. Un silogismo, decíamos, es la forma concreta y ordenada de la aplicación del método deductivo para el uso del razonamiento, como la forma principal de argumentación en la construcción del conocimiento. Un silogismo se constituye por una serie de elementos que le constituyen como materia y como forma. La materia de un silogismo puede ser próxima, donde se designan las tres proposiciones: premisa mayor, premisa menor y conclusión, o juicios categóricos que constituyen al propio silogismo. Pero también hay una materia remota, la cual designa a los tres términos de que consta el silogismo: un término mayor, un término menor y un término medio, y que ocupan los lugares del sujeto y predicado en las tres proposiciones. Recuerden que ya aquí estamos hablando de argumentación, estamos hablando de juicios cuando hablamos de las proposiciones, y obviamente estamos hablando de las ideas. En este caso, las ideas que tenemos son el movimiento, la actividad física y el ejercicio físico. En este sentido, en el ejemplo que acabamos de presentar, vamos a hacer lo siguiente. En cuanto a la materia próxima que se decía, la premisa mayor es todo ejercicio es movimiento. La premisa menor, algunos movimientos son actividad física. Y la conclusión es que algunas actividades son ejercicio. En cuanto a materia remota, la palabra ejercicio es identificada como el término mayor, la palabra actividad física identificada como el término menor y la palabra movimiento como el término medio. Hablando de la forma del silogismo, que nos va a completar esta idea, se nos dice que es la estructura adecuada conforme a ciertas reglas de los elementos que componen al silogismo para garantizar su conclusión correcta o verdadera. Entonces, tenemos aquí estos 8 elementos para poder determinar si el silogismo es correcto o verdadero. Primero, debe tener 3 términos solamente, como lo acabamos de ver. Ninguno de los términos debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Y bueno, esa parte se explica muy bien en los libros de lógica y de filosofía. El término medio no debe estar en la conclusión. Si nos regresamos un poquito, decíamos que el término medio es actividad física.
no, perdón, el término medio es movimiento, ¿sí? Y como ustedes verán, aparece en premisa mayor y aparece en premisa menor, pero no en la conclusión. El término medio debe ser por lo menos una vez universal, o sea, el más abarcativo. Dos premisas negativas no dan conclusión y en los libros de lógica nos dan ejemplos de todo esto. Dos premisas afirmativas no dan una conclusión negativa. Dos premisas particulares no dan una conclusión y la conclusión debe seguir la parte más débil. Cuando se habla de la lógica en educación física, se hace referencia a que se utiliza una forma especial de razonamiento o argumentación que permite encontrar la verdad con relación a las actividades propias de ella. Y para esto se indica que se emplean como recursos metodológicos a la inducción y la deducción, así como el análisis y la síntesis, y llegar de este modo a la demostración de algún hecho o teoría propuesta. Conclusiones de esta segunda parte. La axiología de la educación física establece como sus principales valores educativos a la vida, la salud y al ejercicio físico sistemático. La teleología de la educación física tiene como fines últimos la educación integral del ser humano, la formación humana, el desarrollo de los valores y el perfeccionamiento físico. La epistemología de la educación física estudia los conocimientos que existen en torno a la educación física y la relación de estos con la práctica y cómo se construyeron. La estética en la educación física estudia las apreciaciones de belleza, el agrado, la armonía y las emociones desafiantes, atractivas y satisfactorias que provoca el ejercicio físico en todas sus manifestaciones. La ética de la educación física permite identificar las normas y reglas de conducta durante la práctica del ejercicio, las formas de convivencia y las buenas relaciones con los demás. El conducirse con honestidad y respeto. Gracias al uso de la lógica en la educación física, somos capaces de concebir ideas, emitir juicios y argumentar sobre los conocimientos que se producen en nuestro campo de conocimiento que es la propia educación física. Muchísimas gracias por su atención. Aquí aparecen algunos de los 12 libros que hemos publicado con relación al tema de la educación física. Dejamos ahora el espacio para sus preguntas y comentarios. Muy, pero muy buenas tardes, mi querido Héctor Icaza. Excelente conferencia, excelente aportes. La verdad que nos deja casi sin palabras a todas las personas que de una u otra manera durante la historia, cuando estudiamos educación física, siempre ha estado esa dicotomía, si la educación es ciencia o no es ciencia, o es una disciplina. Creo que con los aportes que nos dio es bastante, bastante fuerte que podemos ir encaminándonos para tener un sustento. Agradecerle enormemente, maestro. Vamos a mirar qué preguntas tenemos desde el Facebook Live. Margarita Esther Champutaz te agradece muchísimo. Dice que excelentes aportes. Igualmente, Leonard Flores Carrasco tiene muchísimas, maestro. Tiene más o menos 156 corazoncitos de su ponencia en este momento, maestro. Excelente ponencia, nos dice Olinda Santos. Dice Jaime Mesa, estimado Héctor Icaza, agradecido por promover el sustento o la estructura de nuestra práctica profesional, teniendo a la filosofía como guía de la investigación científica, consolidando nuestra ética para lo moral y lo lógico. Desde este punto de vista, ¿qué otros argumentos podríamos tener para nuestros estudiantes y nuestro quehacer profesional? Primero que nada, la experiencia de lo que hacemos en el patio escolar, la forma en cómo el alumno se va desarrollando y que hoy en día en ocasiones hemos equivocado el rumbo queriéndolo hacer muy reflexivo al niño,
cuando el momento de la reflexión es posterior. Nada puede estar interrumpiendo nuestra vivencia, nuestra experiencia. Nosotros como maestros sí podemos estar haciendo análisis y reflexión, pero lo que le interesa al niño es el disfrute, el placer por la actividad física. Y nosotros a partir de esto podemos empezar a generar nuestro propio conocimiento. Hay una teoría que se conoce que se denomina teoría fundada. La teoría fundada hace referencia a que rescatamos el valor de la experiencia que tenemos nosotros día con día, junto con el valor del conocimiento ya existente, para poder argumentar más en favor de nosotros o de nuestra profesión y poder tener esas herramientas precisamente para defender nuestra profesión. Como les mencionaba, hoy en día el estudiar las neurociencias con relación al movimiento, al ejercicio, es uno de los argumentos más fuertes y sólidos con los que contamos, porque le dan ese valor y ese sustento científico impresionante. Si nosotros tenemos en la mente todo el tiempo aquella frase del mente sana en cuerpo sano, que viene de Juvenal, un filósofo romano, que no griego, porque a veces lo confunden, a partir de eso nosotros ya estábamos satisfechos, pero hoy en día, con las neurociencias, podemos darle una argumentación mucho más fuerte a qué significado tiene esa expresión de mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano que nos indica que hay una recíproca influencia entre lo que hacemos nosotros al movernos y la forma en cómo se desarrolla nuestro cerebro. Y eso es importantísimo, porque es una de las cosas que les mencionaba cuando hablábamos de Descartes, de que la mente o el espíritu era superior y que el cuerpo era complementario, de segunda clase. Pues ahora se ha demostrado con las neurociencias que es todo lo contrario. Gracias al movimiento es como ha evolucionado nuestro cerebro. Y gracias al movimiento es que hemos logrado sobrevivir a muchas cosas. Y debido al movimiento es como que podremos seguirlo haciendo en tanto nos sigamos moviendo. Y un ejemplo claro lo tenemos en la tercera edad. Dejamos de movernos y empezamos a irnos en picada para abajo. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo necesita del movimiento y ahí tenemos mucho del argumento científico para defender nuestra profesión. Acá, otra pregunta, doctor. Sí. Bueno, siempre acá, por ejemplo, era muchas veces de educación física en Perú, ¿no? Muchas veces por años, por ejemplo, en primaria no existía, no había horas de educación física. En secundaria había 1 o 2 horas, pero vemos que la pandemia, por ejemplo, ha abierto los ojos al mundo de que es necesario actividad física diario en el cuerpo y esa responsabilidad nace también del ser humano. Entonces, bajo esas consideraciones, ¿qué piensa usted, ¿no?, de nuestro país o de los países que muchas veces niegan el espacio para la actividad física o la educación física? Que ha sido un error que hemos incurrido por mucho tiempo. Hoy la neurociencia nos ha demostrado, y por ahí tenemos a alguna autora que nos dice que se llama el título de su libro Aprender moviendo el cuerpo. Y ese aprender moviendo el cuerpo tiene que ver con la primera etapa del ser humano. Desde el nacimiento hasta los primeros 3 o 5 años de vida se dice que es la etapa crucial para el desarrollo posterior del ser humano, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, intelectual y afectivo. Y es la parte más descuidada que nosotros hemos tenido. No le damos una atención profesional con una educación física específica para la educación inicial, para la educación primaria, para la educación preescolar. Es ahí donde tenemos que sentar las bases de todo el desarrollo futuro del ser humano. No solamente, insisto, de su desarrollo físico. Hay una cosa que se llama el diálogo tónico. Ese diálogo tónico es el que se establece entre la madre y el hijo cuando está la madre jugando con el bebé, moviéndolo, haciendo una serie de actividades
en donde le está transmitiendo seguridad, confianza, amor, y todo eso es lo que va a hacer que el niño sea una persona precisamente segura y segura de sí misma y con una autoconfianza y una autopercepción de sí misma como una persona valiosa. Y la mejor manera de transmitírselo es jugando con el niño. Entonces, de ahí lo importante. Y si lo vemos desde el otro punto de vista del desarrollo motor, todo el proceso de desarrollo motor se va a empezar a dar desde el nacimiento del niño, desde sus primeros movimientos rústicos o de sus primeros movimientos como reflejos mecánicos automatizados, hasta la creación de lo que es el estereotipo dinámico motor, de lo que es el hábito motor, las destrezas simples y complejas, etcétera. Todo ese proceso nosotros lo vamos a desarrollar en los primeros 3, 5, 6 años de vida y después ya va a ir mejorando, perfeccionando toda esa parte. Entonces, mi conclusión es esa. Hemos dejado de lado, hemos olvidado la parte más importante de nuestro proceso, que es la educación inicial y la educación preescolar. Después acá también nos dicen, doctor, ¿qué diferencia o coincidencia encuentra usted en lo que es educación física, recreación y deporte? Como decíamos en la exposición de la vez pasada, todas estas forman parte de un concepto globalizador llamado cultura física. ¿Cuál es la característica general de todas ellas? Que son movimiento. Algunas, por ejemplo, en el caso del juego, la recreación, pues tienen la característica de ser lúdico, ser placentero por sí mismo, que no persigue un fin más allá del propio disfrute. El deporte es una forma más especializada, en donde, a su debida edad, ese deporte permite satisfacer otro tipo de intereses que tiene el niño. Cuando se quiere valorar a sí mismo, cuando quiere saber cuáles son sus límites, cuáles son sus potencialidades, y también quiere compararse con los demás. Y la mejor forma de compararse es compitiendo. La esencia del deporte es el agón, que es la competencia, la lucha o el enfrentamiento. Pero un enfrentamiento o una competencia estructurada bajo ciertas bases y con un carácter formativo, no la competencia del alto rendimiento o del deporte profesional, donde en ocasiones se descuida el aspecto formativo y se va por otros intereses más de tipo económico o de egocentrismo. Después, doctor, la educación física, por ejemplo, en mi país está tomando gran importancia, ¿no? Ya de hace unos años, de la pandemia y todo, ahora tenemos más horas, por ejemplo, en primaria, en secundaria, pero no tenemos en el nivel inicial, que estamos luchando, es una lucha constante, y por ejemplo, este congreso, como otras actividades también que se hace a nivel nacional, nos ayudan para poder ver ese tema y tocarlo, como usted hace poco lo ha tocado, la importancia de que las primeras estructuras esté en la educación física. Pero en base a eso, ¿usted qué nos podría decir? ¿Cuánto es la hora adecuada que debería tener educación física un niño durante la semana, digamos? A su opinión personal. Sí, lo ideal es que sea diario. Así como se habla de que para formarnos el hábito de lavarnos los dientes 3 veces al día, lo tenemos que hacer todos los días, 3 veces al día, o el hábito de bañarse, o el hábito de comer una alimentación sana. Cualquier buen hábito requiere tiempo, constancia y persistencia. Igual en el caso de la educación física. Pero además aquí le agregamos una situación que es una ley biológica. Órgano que no se usa se atrofia. Y entonces, si nosotros tenemos una clase a la semana o 2 clases a la semana, cuando nuestro cuerpo es un cuerpo de un ser vivo, un ser biológico, necesitamos estar usando permanentemente todos nuestros órganos y sistemas. ¿Cuál es una de las explicaciones más fuertes que hay acerca del proceso del envejecimiento? Vean cómo me voy de un extremo al otro, de la educación inicial a la tercera edad. Una persona a partir de los 40 años empieza a declinar su proceso físico. ¿Por qué razón? Porque deja de moverse. No es por otra cosa más que porque deja de moverse. Y empezamos con problemas de sarcopenia, pérdida de masa muscular, empezamos con problemas
de osteoporosis, pérdida de masa ósea, etcétera. Empezamos con problemas en donde ya ni siquiera somos capaces de caminar, porque hemos estado tanto tiempo en un nivel de sedentarismo que hemos perdido las capacidades que tendremos normalmente. Hace un rato estaba viendo un pequeño video de una ciudad española en donde la mayor parte de su población tiene más de 100 años de edad. Y una de esas personas decía que gracias a la capacidad de movimiento que ellos siguen ejercitándose todo el tiempo, tienen una calidad de vida muy alta a pesar de tener más de 100 años. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer diario. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Podemos empezar al bebé con 10, 15, 20 minutos cada día de ese pequeño juego del diálogo tónico que mencionábamos, y poco a poco, progresivamente, siguiendo las leyes biológicas de crecimiento y desarrollo motor, vamos a ir incrementando las cargas de trabajo, entendidas como la cantidad de ejercicio, la variedad de ejercicio que debemos ponerles a cada quien. Muy bien, ahora estamos, le cuento, doctor, acá en nuestro país un programa Actividad Física para una Vida Saludable. Todos los días nos han mandado la directiva de 15 a 20 minutos de actividad física, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Justo está dentro de lo que usted ha mencionado, y para nosotros es muy importante, de verdad. Todo el estudio que usted ha hecho es fundamental para el desarrollo en sí, porque mi país en sí ha descuidado mucho. Nosotros hemos tenido una tasa de letalidad muy alta con el COVID. A nivel de Sudamérica hemos sido el país con la mortalidad más grande, y ahorita tenemos problemas de obesidad, no solamente en personas mayores, sino en niños también. ¿Pero por qué? Porque por años no le han dado importancia a la educación física, ¿no? Esto recién ha cambiado hace 2, 3 años, viene cambiando toda la estructura, y creo que encaja en lo que usted nos ha dicho, ¿no? Y es en sí la importancia del profesor de educación física dentro de la currícula, porque antes era matemática, comunicación, lo más importante, como decía, el padre de familia decía, no, educación física, ¿para qué? No, pero la mentalidad y todo el estudio y todo lo que viene, los avances, de verdad la educación física es muy importante, doctor. Efectivamente. Y aquí es importantísimo destacar el hecho de la diferencia que hay entre actividad física y ejercicio físico. Si bien es muy importante la promoción de la actividad física, no olvidemos que el concepto de ejercicio físico es un poquito más amplio, en el sentido de que tiene una intencionalidad formativa y pedagógica. Y eso es precisamente lo que hacemos nosotros como educación física. Porque actividad física la hace cualquier persona en cualquier momento de su día. Pero la educación física o el ejercicio físico, con una intencionalidad pedagógica y formativa, y por eso nuestro modelo así se llama, un enfoque formativo orientado a la salud, es para esto. Por un lado, es promover el desarrollo físico y el perfeccionamiento físico, y por el otro lado, para promover la salud y combatir los problemas de sedentarismo, obesidad y todos los problemas de enfermedades no transmisibles que hoy representan una grave amenaza para la salud de la humanidad. Mientras recuperamos la imagen, les muestro aquí este libro que se llama Aprender moviendo el cuerpo, de Carla Hannaford, donde precisamente nos habla de este tema, de esta educación inicial, aprender moviendo el cuerpo. Cómo a través de esto logramos un desarrollo cerebral y cognitivo que le va a servir a esa educación intelectual que tanto nos ha despreciado. ¿De qué autor es, doctor? Carla Hannaford. Ahí está. Carla Hannaford. Educar moviendo el cuerpo. Excelente, doctor. De verdad que muy agradecido, doctor. Acá nosotros, a nivel de todo el Perú,
y la gente que nos escucha, estamos muy contentos, un montón de felicitaciones por la ponencia, de verdad una ponencia para nosotros un poquito más allá de lo que uno puede ver, de verdad que muy contentos nosotros, de conocimientos, Se oye un poco mal. muy felices. Se está viciando el sonido. También les recomiendo mucho que lean o que vean los videos de Wendy Suzuki, que es una gran neurocientífica, que ella ha estudiado precisamente este tema, precisamente acerca del ejercicio dentro del proceso del desarrollo cognitivo del ser humano. No se oye. Muchas gracias, doctor. Su palabra de despedida a todos los educación física y deportes participantes de este proceso 2024 en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, nos despedimos ya de todos a esta hora. Ha sido un cierre muy bonito, de verdad, muy contento por este gran cierre que hemos tenido el día de hoy. Esperando que mañana nos volvamos a conectar. Mañana estamos todos. No, no se te escucha nada por tu señal de internet. 2 de la tarde. Que tengan una vida, familia y que viva la educación. Bueno, una despedida para todos y para todas. Muchísimas gracias por estar aquí. En este momento el profe Luis Daniel tiene algunos problemas con la señal. Nos vemos mañana a 2 de la tarde con 3 invitados maravillosos que vamos a tener. Juan, ya podemos cerrar. Un abrazo enorme. Héctor Icaza, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por el Gracias. excelente aporte. Nos vemos para Un mañana. abrazo, Chao, un chao. saludo. Chao. Saludos.